Bienvenidas y bienvenidos a Gen TV Opiniones. Hoy hemos invitado a dos pastores. Ellos son Óscar Armando Durán, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Gracias por abrirnos el espacio en esta oportunidad. Y también nos acompaña Edwin Steven Guzmán. Él es presidente de la Fundación para la Unión de Iglesias Cristianas Salvadoreñas, UNICSAL. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, ¿por qué la invitación? Porque este día se ha decretado como Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña a la 1 de la mañana de este 31 de octubre de 2014. Así que vamos a conocer un poco más sobre el trabajo que se realiza en el seno de las iglesias evangélicas. Y antes de iniciar la conversación, pues queremos invitarle a sintonizar Canal Gen TV en 7529 Cable Claro, en Canal 29 Digital Tigo y también en su ordenador en www.gentv.tv y por supuesto en las redes sociales como Canal Gen TV. Y ahora sí, bueno, primero pues bienvenidos, ¿verdad? Y esperamos que ustedes no estén tan desvelados porque esto fue a la 1 de la mañana, ¿verdad? Sí. Sí, a la 1 de la mañana. Cuéntenos, ¿de dónde viene desde cuándo viene esta solicitud a la Asamblea Legislativa y cómo fue que ustedes lograron que este día se nominara como Día Nacional de las Iglesias? Quiero empezar expresando de lo profundo de mi corazón gratitud para este canal, porque esto que vamos a hablar ahorita es una primicia para el pueblo salvadoreño. Y desde el ámbito evangélico es lindo estar aquí y que todo el pueblo salvadoreño escuche esta noticia. ¿De dónde viene esto? Esto comienza en el 2010, no es un capricho, no es nada antojadizo. Nace en el seno de la Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. La inquietud al estudiar la conducta de la Iglesia Evangélica chilena en una cátedra que nosotros llamamos Historia de la Expansión de la Iglesia. Al estar estudiando las relaciones entre la Iglesia Evangélica chilena y el gobierno chileno, ahí se encendió la chispa. Porque Chile, en el 2005, decreta un día nacional para la Iglesia Evangélica en Chile. 2005, María Teresa. Hoy estamos en 2014. Han pasado 9 años. Entonces, en el estudio, desde una perspectiva académica, nosotros dijimos, esto que ha pasado en Chile es bueno para El Salvador. Hay un pensamiento que dice que uno debe verlo todo y lo bueno hay que imitarlo. Y comienza la iniciativa en el 2010 y el año pasado, después de trabajar, platicar, tuvimos una reunión con las distintas fracciones en la Asamblea Legislativa y quiero por este canal honrar la verdad. Y fue el diputado Manuel Flores, diputado del FMLN por la Libertad, quien abrazó con todo su cariño esta iniciativa. Aclaro, María Teresa, hablamos con todas las fracciones, pero fue en él que encontramos el apoyo y presentamos la pieza de correspondencia el año pasado, pidiendo el 31 de octubre como Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña. El año pasado la Asamblea tomó a bien otorgar no el 31, sino el 28. Y nosotros, bueno, dimos las gracias, pero honestamente no quedamos muy conformes, ¿verdad? Pero uno aprende en la vida, en el Evangelio, a tener paciencia. Nosotros decimos a esperar el tiempo de Dios. Y esperamos. Y este año nuevamente, a través del diputado Manuel Flores, introducimos la pieza de correspondencia pidiendo reforma al decreto. El decreto del año pasado es el número 514.
fue emitido el 17 de octubre, el año pasado, decretando el 28. Este año metimos la pieza de correspondencia y gracias a Dios, María Teresa, hoy, este día, a la 1:30 de la mañana, con más de 66 votos, fue aprobada la reforma, de manera que todo el pueblo que me está viendo, principalmente el pueblo evangélico, 3 millones de personas en El Salvador, es de sentirnos contentos, agradecidos, porque este decreto nos da una posición, visibiliza la Iglesia Evangélica, y aparte de eso es el primer gobierno, la primera Asamblea Legislativa, que honra el trabajo que la Iglesia Evangélica ha aportado por más de 120 años a todo el pueblo salvadoreño. Muy bien, producción ha preparado un breve sondeo donde se pregunta a la gente sobre el papel que ha desarrollado la Iglesia Evangélica en El Salvador y queremos presentárselo a continuación. Bien que hayan declarado una fecha así tan importante porque que los toman en cuenta a todos los que somos evangélicos. Está bien. ¿Por qué? Porque como le dijera, cada quien tiene sus principios, su forma de sus creencias, y pienso que así como hay en la católica, pues está bien que haya en las otras también. Es merecedora, porque son los que ayudan a la sociedad, tanto a sacar a los jóvenes de delincuencia o lo que sea, ayudan mucho lo que son las iglesias evangélicas en ese sentido. Sí, a que muy bien de parte de los señores padrastros de la patria. Bueno, le damos muchas bendiciones, ¿verdad? Porque han tenido ese propósito de declarar el Santo Evangelio, ¿verdad? Porque es el que rige. El Señor Jesucristo dejó el Santo Evangelio. Pienso que está bueno. O sea, yo creo que todos como personas, incluso ellos como cristianos, ¿verdad? Ante la ley de Dios, todos somos iguales. Bien, merecido. Bueno, que me parece positivo, pero más que positivo me encantaría que también la población fuera también evangelizada, el de poder conocer el amor hacia Dios para ver un cambio también en la población, porque tratando de ver la misericordia que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, vamos también a tener misericordia de nuestros hermanos que están pasando diferentes tipos de problemas o cambios sociales, ¿verdad? Para que darle la mano y que echen adelante este país también. Bueno, damos también la más cordial bienvenida al diputado Manuel Flores del Grupo Parlamentario del FMLN. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo para los hermanos y para ti, ¿verdad? Tenía días de no verte. Y un saludo para los televidentes de este canal importantísimo para las comunicaciones del país. Antes de preguntarle al pastor sobre la importancia y la necesidad de que hubiera este reconocimiento de parte del Estado salvadoreño, que fue este día en la madrugada, que nos cuente un poquito, diputado, cómo fue al interior de la Asamblea Legislativa poder lograr esto hoy. Bueno, este es un proceso que hemos trabajado con los hermanos desde hace un par de años, con mucha perseverancia. Pero en honor a la verdad, recibimos el apoyo de todas las fracciones, sacamos el compromiso para introducir la pieza de correspondencia, pasó en la plenaria del jueves antepasado, pero como hubo ciertos problemitas el jueves anterior, no prosperó la pieza, pero el día de ayer pues fue introducida nuevamente, pasó a la Comisión de Cultura y Educación y tuvo los votos necesarios. Fue así como pasó al pleno, pero como la plenaria de ayer estuvo muy cargada, ¿verdad? Pasó hasta la 1 de la mañana, es decir, fue aprobada el propio día, que es ahora 31 de octubre. Pero creo que vale la pena mencionar que estos esfuerzos que se han hecho como asamblea es precisamente para darle cumplimiento a nuestra Constitución, donde reza que la Constitución a toda la población le da libertad de culto. Y nuestros gobiernos, desde que nosotros tenemos pues la conducción de este país, le hemos dado a las iglesias evangélicas su lugar, y es por eso que desde el año pasado que se le dio el 28 de octubre, con el hermano Durán tuvimos pues allí la presencia con Alianza Evangélica,
con la Universidad Evangélica y con otras autoridades de la iglesia, tuvimos pues a bien esperar un año. Fue así como pues el día de hoy en la madrugada le dimos por fin la reforma al artículo 514. Muy bien, por eso es que se dice que este día, yo había dicho que ayer, porque ayer fue la plenaria, pero la plenaria, es cierto, fue bastante larga y esto se logró al filo de la 1 de la mañana. A ver, Pastor Guzmán, ¿por qué es importante para ustedes que el Estado salvadoreño les reconozca en un día nacional? Bueno, yo creo que más que todo no es importante en el sentido de que lo andamos buscando por un reconocimiento para tener algo de poder o reconocimiento en el Estado, sino por nuestra función evangelizadora y nuestro trabajo social que hemos hecho y estamos realizando en este país, que hemos pedido, ¿verdad?, que el gobierno, que la Asamblea Legislativa y que la misma presidencia, ¿verdad?, puedan ver y reconocer el trabajo que la iglesia, como lo decía nuestro hermano Durán, por más de 120 años ha estado realizando en este país y que ha servido para lo que es la prevención, rehabilitación y reinserción de jóvenes en riesgo, hombres, mujeres, niños y todo el trabajo social que desarrolla la iglesia a nivel nacional. Entonces, creo que el reconocimiento tiene que ver y la importancia tiene que ver porque las estadísticas dicen que ya un 46.2% de la población, unos 3 millones de habitantes o más, tenemos la fe cristiana evangélica. Entonces, es un reconocimiento que ya merita que el país, ¿verdad?, entienda y comprenda que la iglesia ha crecido, que seguimos creciendo y que estamos con el deseo de poder colaborar y trabajar para el bienestar de esta nación. Muy bien. A ver, decano, cuéntenos un poco del surgimiento de cómo nace la iglesia evangélica en El Salvador. Sabemos que, bueno, desde Lutero, ¿verdad?, en los años 500 surge esta iglesia evangélica, esta creencia, pero en El Salvador, ¿cuándo es que se empieza a hacer esta labor? Gracias por preguntarme eso, porque usted me ha recordado que no debo dejar pasar el momento ni la oportunidad para que todo el pueblo que nos ve sepa que justo este día, hace 497 años, Martín Lutero, un monje católico, clavó las 95 tesis famosas en la Catedral de Gutenberg en Alemania. Justo este día se están cumpliendo 497 años. Precisamente por eso, con el diputado Manuel Flores, el año pasado, yo le dije, María Teresa, hace un momento que nos quedamos un poco así, calmados, pero, ¿verdad? El diputado, bien diplomáticamente, nos consoló y nos dijo, esperemos el otro año. Pero para nosotros los evangélicos, la reforma protestante es que nuestro pie firme en la historia. Entonces, eso fue allá en Alemania, pero en El Salvador fue hace más de 120 años que vinieron misioneros de otros países. De hecho, en San Salvador nace la primera iglesia evangélica, que es conocida como la Iglesia Central de la Misión Centroamericana, ahí en el barrio Concepción, hace ya casi 118 años, pero fue por la llegada de misioneros que vinieron a compartir la palabra a nivel centroamericano. Por eso la iglesia se llama Misión Centroamericana, porque el proyecto que los misioneros organizaron allá para venir era Centroamérica, ¿verdad? Hay gente que cree que la iglesia se llama Misión Centroamericana por otra cosa, pero no, es porque toma su nombre del proyecto en el cual venían a compartir la palabra. Entonces, hay cunas del Evangelio en El Salvador. Una de ellas es el cantón El Chaperno, que queda en Santa María Ostuma, ahí en la zona de Zacatecoluca. Y también hay varios cantones en el área de Metapán, donde también hay brotes en los inicios del Evangelio, porque el Evangelio llega primero a Guatemala, pero de ahí pasaban la frontera y venían a los cantones de Metapán. Ahora, como bien decía el pastor Steven, María Teresa, nosotros como evangélicos, y hoy ya a partir de la academia, porque yo quisiera rogarle que más adelante hablemos un poquito del desarrollo que la iglesia evangélica ha tenido, porque hace 50 años se creía que el evangélico inclusive no sabía ni leer,
y que los pastores inventaban las cosas que decían. Pero bueno, yo estoy aquí representando a una universidad a nivel educación superior, con más de 31 años de existencia, con más de 2.000 graduados en 9 carreras diferentes, y hemos trabajado unidos con la Universidad Evangélica de El Salvador, que tiene 33 años de existir, y con más de 8.000 profesionales, incluyendo una facultad de medicina, una facultad de odontología, de manera que el Evangelio hoy está permeando todas las esferas nacionales. Hay diputados que declaran su fe evangélica abiertamente, ministros, de manera de que el crecimiento de la iglesia nos lleva al ir pensando en serio que no podemos quedarnos solo en el área mística, sino que tenemos que entrar al área de aporte profesional al país. Bueno, en el sondeo ya escuchábamos y veíamos a hombres y mujeres que reconocían con satisfacción que se nombrara este día como el Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña. Pero hablando de datos, la UCA realizó un estudio en el año 2009, entendemos que por ahí en esa fecha se hablaba del 38%, ustedes han dicho que ahora ya es el 46.6%. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen como pues pastores de esta iglesia y a qué atribuyen el crecimiento de la feligresía con ustedes? Bueno, yo creo que algo que en el Evangelio se practica y se tiene una relación directa es que uno promueve una relación personal con Dios. Entonces, esa personalización, ¿verdad?, con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestra fe, con lo que nosotros creemos y practicamos, hace la diferencia para que nosotros podamos tener un consuelo más práctico, más vivo, ¿verdad?, en las vivencias diarias que tenemos, en las situaciones difíciles que vivimos aquí en nuestro país y en todas las áreas que nos encontramos. Entonces, el mensaje del Evangelio, el mensaje que trae la Iglesia Cristiana Evangélica a la población, al personal, al ser humano, tiene que ver con tocar su psique, ¿verdad?, su espíritu, ¿verdad?, su forma de ver su interior y todo, para que pueda alcanzar una plenitud, ¿verdad?, en el desarrollo de ella, de la persona en su totalidad, basado en el esfuerzo y el conocimiento de Dios. Entonces, eso nos permite quizás a nosotros ese acercamiento, esa relación personal y sin intermediarios, ¿verdad?, como algunas otras religiones, ¿verdad?, sino que directamente nosotros tener un trato personal con Dios, el acercamiento, el tipo de mensaje donde Dios nos restaura, no importando nuestra condición y nuestra situación como sea. A ver, el diputado, usted que ha estado cerca de la iglesia evangélica, que ha estado apoyando, nos decía el decano, desde el año pasado había promovido esta gestión para que hoy se decretara el Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña. ¿Cuál es la importancia o por qué ustedes como legisladores también han visto de cara a esta aprobación el trabajo de las iglesias? Lo que sucede es que hay antecedentes que demuestran la importancia de respaldar y de coordinar con todas las instancias que están en favor de la paz, la convivencia ciudadana. Cuando yo fui alcalde en Quesaltepeque, nacieron las unidades de valores. Fui el iniciador de esa gesta hermosa en el cual no solamente los hermanos pastores evangélicos acudían, sino también los líderes católicos e incluso algunos mormones y de las iglesias anglicanas. Es decir, la idea nuestra era unir la fe, unir el esfuerzo ciudadano, porque recordemos que Quesaltepeque fue uno de los 5 municipios más violentos en un momento. Con el trabajo que hicimos con los hermanos, con el trabajo que hicimos con estas organizaciones, bajamos casi a 70. El lugar en que Quesaltepeque ocupó fue un municipio en el deporte, en la cultura, en la educación, en la salud, pero sobre todas las cosas, un municipio que respetó la libertad de culto, un municipio que jamás entorpeció la libre, digamos, expresión de los hermanos. En este sentido, yo soy miembro también de la Secretaría Nacional de Iglesias del FMLN y por lo tanto tengo esta vinculación con ellos a través de este esfuerzo. Vale la pena decirlo que también es un sentimiento muy propio en el cual se vincula una cantidad de esfuerzos naturales de cada uno de nosotros, porque vemos de que las iglesias han contribuido de una manera importante en el tema de la paz.
la consolidación de la democracia, en el tema de la vida cotidiana. Estamos viendo que las iglesias están participando en los esfuerzos que el presidente ha llamado para la mesa de seguridad. Es decir, están presentes. Cuando han existido problemas en el país, la lluvia, los terremotos, las iglesias son las primeras en acudir a los hermanos. Yo creo que esto no debe de malinterpretarse porque siempre hay mentes soberbias, ¿verdad?, que no entienden la magnitud del esfuerzo que hacen cada una de las iglesias en su fe. Pero muchos critican, muchos hablan, pero no hacen nada. No hacen absolutamente nada, porque bien dice la Biblia, pecado no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces de la boca salen demasiadas cosas que no son importantes para la consolidación de la paz en el país. Entonces creímos nosotros como diputados que este día es un día muy importante, no solamente en la historia de El Salvador, sino en la historia de la humanidad misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace 497 años hubo un momento histórico revolucionario de parte de Martín Lutero, es decir, quiso que la gente leyera la Biblia, quiso que la gente leyera en varios idiomas la Biblia, y no solamente ese concepto, sino que también la gente tuviera el derecho de interpretar también lo que le decían. En ese sentido, creo que los más de 120 años de presencia evangélica en el país, la presencia de las iglesias evangélicas cada día crece más. Pero esto no es un conflicto de iglesias, este es un tema de fe. La gente es libre de ir donde quiere y la Constitución así lo expresa, ¿verdad? Hay libertad de culto. Y yo os quiero recordar nada más una frase. En campaña se dicen tantas cosas, ¿verdad? Desde el año 2009, cuando estábamos en campaña, se decía que si nuestro partido, el FMLN, ganaba, las iglesias evangélicas se iban a cerrar y se iban a quemar las Biblias. Entonces, no es verdad. Nosotros estamos haciendo las cosas con mucha fe, con mucha confianza, con mucha democracia, porque también el día de hoy votaron todas las fracciones, ¿verdad? Fue unánime. Fue unánime, prácticamente todas las fracciones votaron, se hizo un cabildeo muy importante, muy fuerte, porque estamos convencidos que este día es el día de la reforma, ¿verdad? 497 años y por supuesto que estamos hablando de una fecha histórica, una fecha muy importante a nivel mundial. Sí, recordando los orígenes de Martín Lutero, precisamente fue una lucha al interior de la Iglesia Católica y de las creencias religiosas. Seguramente los que nos están viendo, que son estudiosos de la religión, pues bien lo saben. Pero hablando de lo que decía el diputado, el gobierno recién creó también el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene participación diversas iglesias, diversos líderes religiosos. ¿Cómo ven ustedes el papel de la iglesia? A ver, el decano Durán, ¿cómo ven el papel de la iglesia en la búsqueda de estas soluciones? Bien, lo vemos bien. En otro medio que estuvimos, este tema fue el centro. Y hace unos 3, 4 años yo participé también en otra iniciativa que hubo. Anhelamos que prospere. Anhelamos que no sea en vano el esfuerzo. El planteamiento desde la academia en este tema de la inseguridad es que así como esto han sido años en los que ha venido creciendo, van a ser años en los que se va a venir terminando. El decano nos hablaba de la importancia que existía en este día, en el nombramiento de un día para las iglesias evangélicas. Hablábamos extracámara de lo que significaba esto para la unión de las diferentes iglesias evangélicas. Cuéntenos. Sí, María Teresa, interesante porque el decreto aparentemente es un papel con una escritura donde dice la Asamblea Legislativa, ya hoy este día pues, decreta cada 31 de octubre Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña. Pero detrás de ese papel, y a partir de la academia y de la pastoral y del liderazgo evangélico, viene todo un trabajo que hacer. Y el decreto, una de las aristas importantes que tiene es que nos va a invitar como evangélicos a unirnos, porque hoy día es cierto que hemos crecido, pero debemos reconocer que debemos buscar trabajar en equipo, no ser unos, sino estar unidos, porque cada iglesia tiene sus diferentes carismas.
pero sí podemos trabajar en equipo. Ese es uno. El otro es que nos consolida. Y como le decía yo extra micrófono, María Teresa, qué lindo que este decreto le da al gobierno actual y a la Asamblea Legislativa esa gracia de ser el primer gobierno en reconocer el trabajo de construcción social que el pueblo evangélico hace a nivel nacional. Yo quiero usar esas palabras porque normalmente el evangelio se ha visto solo como liturgia, como místico, como los que hacen bulla, los que gritan, los que no dejan dormir en la vigilia, pero el evangelio es más que eso, ¿verdad? Yo quiero hacer 2, 3 preguntas al pueblo que nos está viendo. Cuando un hombre que se gastaba el dinero de la quincena cada fin de semana en beber, se convierte y empieza una nueva vida en el evangelio y deja de beber, ¿es eso construcción social o no? ¿Ah? Cuando un hogar que pasaba todo el tiempo tirándose los platos y viene alguien de la familia, entra en una nueva vida en el evangelio y viene la paz a esa familia, y aquel matrimonio que estaba quebrado, que ya no se aguantaba, el hombre y la mujer hacen la paz y empiezan a congregarse y empiezan a crecer, porque cada culto, María Teresa, no es solo el ritual. Nosotros desde la academia hemos estudiado, hay análisis, y realmente lo que el miembro que está sentado ahí recibe en cada culto es una clase para la vida, ¿verdad? Allá él sí lo vive, bien decía el señor diputado, aquí hay libertad, ¿verdad? Pero en la Biblia hay una porción que dice que el que es vivo ve el mal y se aparta. Entonces, la gente viene al evangelio, pues si el que es vivo lo abraza y cambia su manera de vivir, pero resulta que hoy día, María Teresa, como dijimos hace un rato, somos casi 3 millones de evangélicos. Yo hacía una pregunta ayer en una exposición, porque también se ha dicho de que lo que sostiene el país es el gran capital, la gran empresa. Nosotros desde la perspectiva evangélica sostenemos que no es eso, sino que es la calidad humana, la calidad de ciudadano, de aquel hombre, de aquella mujer honesta, trabajadora. Porque ¿qué haría el gran capital sin capital humano? ¿Qué podrían hacer? Entonces, bueno, usted mismo también ha dicho la importancia no solo de la unidad, sino de la participación de las iglesias en los grandes problemas del país, y como sabemos el tema de seguridad es también participación de todas y todos. Ustedes como iglesia evangélica, ¿cómo se integran en estos consejos de seguridad ciudadana? Bueno, yo creo que es importante reconocer lo que decía el pastor Durán, en decir que este gobierno es el primer gobierno, ¿verdad?, que hace algo directo, con un énfasis directo y una relación directa con la Iglesia Cristiana Evangélica. Aquí en cámaras, pues yo puedo decirle, yo era uno que atacaba al partido, que decía que nos iban a quemar Biblias, que el comunismo era enemigo, todo esto por la historia de otros países, ¿verdad?, que se había dado, y quizás había dañado eso, pero me he dado cuenta, ¿verdad?, trabajando con la gente del partido, con el diputado Manuel Flores y otras personalidades ahí, que ha sido lo contrario, pues son las personas que nos han apoyado, nos han abierto puertas y también nos han dado la oportunidad de un reconocimiento hoy nacional que rompe todo el patrón de odio y de resentimiento que algún tipo de persona le hace sentir hacia el partido del FMLN por cualquier creencia o cosa lo que sea, cuando el evangelio es un mensaje de amor. Entonces nosotros como cristianos tenemos que amar y reconciliar y tener una relación con todo el tipo de personas. En ese sentido es que la Iglesia toma un rol importante hoy en este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde el presidente, con el decreto número 62, ¿verdad?, como el presidente elabora o crea, mejor dicho, este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y pone como una de las instituciones que van a integrar a este consejo en primer lugar, ¿verdad?, las iglesias, llámese católica o evangélica, pero van en primer lugar porque se ha demostrado con trabajo y se ha demostrado que el trabajo y el desarrollo social, como decía nuestro hermano Durán, en las comunidades, en los lugares de conflicto, en los lugares donde se necesita de verdad un apoyo o algo, la iglesia ha estado ahí presente. Entonces, la importancia que toma este decreto, donde está representado en este momento
la Iglesia Cristiana Evangélica a través del pastor Mauricio Navas y el pastor Carlos Rivas, quiere decir también que hay un reconocimiento en la importancia de la labor de la Iglesia, y también nos da la oportunidad a nosotros que a través de nuestros esfuerzos, de nuestra posición, de nuestra experiencia, nosotros podamos contribuir a las soluciones nacionales, ¿verdad? Y que puedan enriquecer todo lo que tiene que ver con las políticas públicas a desarrollarse. El pastor Durán decía que yo creo que el concepto aquel de que el cristiano evangélico o el pastor evangélico era ignorante, ya no sabía cómo expresarse, hablar o colaborar, creo que ha pasado. Hay mucha gente profesional, tenemos diputados que profesan nuestra fe cristiana evangélica, ministros, ¿verdad? El mismo presidente es un hombre cristiano de fe católica y que reconoce el trabajo del sector de la Iglesia Cristiana Evangélica, y hay que decirlo, y hay que decirlo quizás aquí en cámara y por este medio, este gobierno ha creado el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. En ese desarrollo territorial que se está creando y se está dando, este gobierno ha creado la Dirección de Principios y Valores a través del Ministerio de Gobernación para trabajar en los 14 departamentos, con las 14 gobernaciones y en todo el territorio, en los 262 municipios, a través de enlaces y red de voluntarios que se va a crear con las iglesias cristianas evangélicas y todo el liderazgo de las comunidades y en varios sectores. Entonces, eso es historia, María Teresa, eso es historia, diputado, y este gobierno está haciendo historia con nosotros como iglesia, ¿verdad?, al apoyarnos y darnos estas oportunidades. Así es que declaramos una bendición para este gobierno y que el Señor les dé sabiduría y les pueda apoyar en todo lo que ellos han emprendido y han dado, porque creemos que Dios es la base y el fundamento de todo ser humano. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre el ingreso de El Salvador a este organismo? Primero lo aplaudimos porque no solamente es un reconocimiento al país en la consolidación de los acuerdos de paz, sino que también es producto de los esfuerzos que se han hecho en los últimos 5 años y medio, en el cual el país está tomando un rumbo de liderazgo en el tema de derechos humanos. Precisamente en la comisión en la cual yo estoy, que es las Relaciones Exteriores, hay algunos temas todavía en debate, como por ejemplo el Tratado Facultativo de Roma, ¿verdad?, que es el tratado de extradición contra aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, la Convención Iberoamericana de Desapariciones Forzosas. Pero todavía hay algunos partidos de derecha que se oponen a la ratificación o a la misma aprobación. El Salvador está trabajando, y lo han dicho los organismos internacionales, en pro de la consolidación de los derechos humanos. Claro, son atacados nuestros gobiernos precisamente por aquellos que nunca estuvieron a favor de la consolidación de estos proyectos. El que nuestro país haya tomado el liderazgo centroamericano dice mucho de los esfuerzos del gobierno, y no competimos en contra de cualquier país, competimos contra un país que históricamente ha tenido respaldo mundial, como fue Costa Rica. Es decir, estamos hablando que El Salvador en las Naciones Unidas logró mayoría para que entrara al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fíjate que eso para nosotros es una alegría y concuerda precisamente con lo que estamos hablando. La defensa de los derechos humanos también es la defensa de culto, es la defensa de la libertad de culto, es la defensa del derecho que tiene la gente a organizarse donde la gente se sienta bien. La libertad nosotros la entendemos como el derecho principal de la gente de sentirse libre para opinar y para expresarse y para caminar. El país está siendo reconocido a nivel mundial como un país que va avanzando. El crecimiento económico, consolidación de la democracia, fortalecimiento de los grupos de interés que quieren trabajar para la construcción de una sociedad distinta. Algunos no lo ven, por supuesto que es natural. Siempre que hay algo bueno hay una oposición que está en contra. Pero el entrar, por ejemplo, como país, como un país pequeño, el más pequeño de la región, ser reconocido como un defensor de los derechos humanos nos da una categoría diferente. El que discutamos, por ejemplo, en la comisión de que algunos partidos no quieren aprobar estos tratados, lo que decimos es que están defendiendo criminales. Están defendiendo criminales. Nuestro país antes fue un país donde venían a esconderse criminales como Posada Carriles, que son declarados terroristas.
se le dio nacionalidad, se le dio cédula, se le dio pasaporte, por aquí anduvo. Entonces, yo creo que nosotros, en la consolidación propia de la democracia, es un reconocimiento que el mundo le está dando a este país. Vamos avanzando, se demuestra con estas actitudes que están tomando los demás países al darnos este escaño en el Consejo de la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, voy a pasar rápidamente a un tema que como canal hemos dado estrecho seguimiento, que es el traslado del expresidente Francisco Flores de las Bartolinas a un hospital privado. Hemos hecho un breve sondeo que queremos presentárselo a continuación. Bueno, sinceramente a mí me parece que es injusto, porque aún en los centros penales hay gente que está más delicada que él y no le toman importancia. Sí. No me parece justo lo que hacen, simplemente porque ha sido un expresidente o algo así, pero no ven el delito por el cual está siendo procesado, y habiendo mucha gente inocente dentro de los centros penales y haciendo ese tipo de injusticia. En lo personal creo que estoy en desacuerdo por dicha medida de parte de las autoridades correspondientes, ya que él se tiene que tratar como un reo común y corriente, no con ese tipo de privilegios. Por lo tanto, estoy en contra de dicha disposición, ¿verdad?, de parte de las autoridades. Bueno, me parece injusto porque sí es cierto que él fue un expresidente, pero tampoco no se le tiene que dar tanto privilegio después de todo lo que ha hecho. Esa es mi opinión. Bueno, si está en estado de salud, el estado de salud del ESMAD tiene que ser atendido, pero que si independientemente es privado o público, ahí sí, no sé, pero la salud del ciudadano siempre tiene que ser vigilada. Me parece que es un privilegio que no se lo merece, porque hay cientos de ancianos que están en peores condiciones y están en la Bartolina. Creo yo de que deberían de estar es en la Bartolina, no en un hospital privado. Bueno, ustedes como pastores les voy a hacer la pregunta. La opinión de la ciudadanía es, bueno, sí hay que atenderlo, pero ¿por qué los privilegios? ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Bueno, yo creo que algo que queda claro es que el sistema de justicia se parece que está inclinado, movido hacia algún sector o algo, y tiene que ver con la falta de valores, creo yo. La falta de valores, de justicia, ¿verdad?, aquella convivencia, aquella de no ver a nadie de más. Yo creo que la gente no vale por lo que tiene, sino por lo que es, ¿verdad?, por las acciones que él hace y representa. Entonces, en este caso, la gente ha podido notar, ¿verdad?, que hay un montón de personas que están en el sistema penitenciario, que están con enfermedades terminales, crónicas y todo, y no hay ningún tipo de pronunciamiento ahí, ¿verdad?, de algún tipo de juez o magistrado o sala, ¿verdad?, lo constitucional o alguien para beneficiarlos, y independientemente pues el expresidente Flores haya sido presidente, yo creo que el delito es delito y se tiene que pagar igual, pues de acuerdo, de una manera justa para todos. Decano, escuchábamos también el día de ayer a un diputado de derecha, Mario Valiente, que decía, bueno, si ese era dinero de Taiwán, casi ¿qué importa? ¿Y usted cómo ve que ahora se esté tratando así la situación de un expresidente? Nosotros usamos un término en el ámbito evangélico y decimos que es bien delicado. Es importante, pero es bien delicado cuando se siente un precedente. En el caso del señor expresidente Flores, vemos claramente que se está queriendo sentar un precedente. Y la justicia está tratando con él. Hay cosas que están bien, hay cosas que no están bien. Pero lo radical de un precedente es que, así como se está tratando con él, se va a tratar con todo lo que aparezca. Entonces, desde ningún punto de vista es correcto tomar lo que no es mío, desde ningún punto de vista. Ya a él se le probó. Hay opiniones que yo creo que son vertidas por afinidad, ya no es considerando la ley, sino que por afinidad. Es como la mamá cuando dice, no, mi hijo no sería capaz de eso, porque no está hablando por el delito que ha hecho, sino por el amor que le tiene al hijo.
De manera que así es como nosotros lo vemos. Repito, María Teresa, lo importante hoy día es que se está queriendo sentar un precedente, pero, quiera Dios, que así como se está haciendo ahorita, sea con todo lo que venga, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ver el desarrollo de la democracia, ¿verdad? Porque desde la academia no nos podemos inclinar a un partido ni a otro, sino que ver el país, nos debe de importar el país. Y el diputado acaba de decirlo bien claramente, este gobierno tiene la intención de consolidar la democracia. Y la democracia es o todos en la cama o todos en el suelo, ¿verdad? Entonces, o sea, que es parejo, pues. Así es de que, así es como yo lo podría explicar. Bueno, pues la cadena nos quitó el tiempo que teníamos para otras preguntas en la entrevista. Voy a dejar finalmente al diputado Flores para la despedida final. Sí, gracias, María Teresa, por la oportunidad. Y yo creo que, hablando de la opinión de la gente, es un sentimiento. Es bien triste el encontrar reos en situaciones delicadas de salud y contradicciones de las autoridades de justicia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el tema del padre Toño, el director de Medicina Legal, dijo que lo que hacen estos es enfermarse para salir, pero ahora dice lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que la justicia en este país todavía tiene que caminar por el sendero correcto. No es posible que un expresidente que se le ha dictaminado o que se le ha encontrado indicios de lavado de dinero, de apropiación de dinero que no era para él, sino que para la gente que sufrió los terremotos, no solamente un dinero que venía para la población, sino que fue usado para un partido político, aún más el delito terrible, ¿no? La gente se quedó sin medicina. Pero ahora lo sacan a un hospital privado y da una opinión médica un psiquiatra, por ejemplo, él no sabe de eso, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que en la consolidación de la democracia esperemos pues que se le haga la justicia y que pague por lo que le robó a este país. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia del diputado Manuel Flores del Grupo Parlamentario del Frente, Farabundo Martí, a Óscar Armando Durán, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, y Edwin Steven Guzmán, presidente de la Fundación para la Unión de Iglesias Cristianas Salvadoreñas. Muchísimas gracias por su presencia y pues les debemos una porque fue interrumpida la entrevista. Y a usted, amiga, amigo, lo esperamos el lunes a las 7 de la noche en una nueva entrevista aquí en Gente de Opinión.